La Fuente Xochipilli es una obra construida por el arquitecto Leónides Guadarrama en 1964. Esta hace referencia a la arquitectura mexicana nacionalista de la primera mitad del siglo XX en la zona meridional del Paseo de los Compositores. La temática de esta fuente monumental está inspirada en la arquitectura tenochca, cuya plástica utiliza el tablero sobre talud, además de otros elementos de su cosmovisión, ya que tiene cabezas de caballero águila. El Paseo de los Compositores es el corredor más grande del bosque de Chapultepec. En él se evoca a través de diversos bustos a varios de los máximos exponentes que han legado una herencia rítmica, lírica y folclórica a la historia de la música mexicana, y junto con la Fuente de Xochipilli conforman los monumentos más icónicos de la Ciudad de México, así como un símbolo de la herencia precolombina. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, reinauguró el Paseo de los Compositores, incluida la Fuente de Xochipilli. Con 650 metros de longitud, el proyecto de restauración de este circuito tuvo una inversión proveniente de donativos recaudados por el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Esta acción forma parte del Plan Maestro de Rehabilitación de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Bien, muy bien, gracias por seguir con nosotros. Espero que les haya encantado la receta anterior. Uriel, ¿qué te parece si vamos con nuestra última receta, con el postre? Vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a terminar con un pie de mascarpone. ¿Qué les parece si vemos los ingredientes? Pie de limón con mascarpone. 250 gramos de queso mascarpone. 150 gramos de galleta casera triturada. 50 gramos de azúcar. Ralladura de una pieza de limón. Jugo de 3 limones. 4 cucharadas de leche condensada. 250 gramos de mezcla de frutos rojos. Al gusto, flores comestibles. Bien. Uriel, ¿qué te parece la vista? Muy hermosa, claro, por supuesto. Seguimos acá nosotros en el bosque de Chapultepec. Y bueno, vamos a darle a nuestro último postre, a nuestro último platillo. Claro que sí, ¿en qué le ayudo, Cho? Es una receta muy sencilla. Claro que sí, Uriel. Para nuestro postre vamos a hacer una salsita de frutos rojos. A la salsita de frutos, ya tengo aquí mis frutos rojos. Es fresa, zarzamora, frambuesa, un poco de blueberry. Bien, Uriel, te pido por favor que me muelas esto. Claro, le vamos que a sí. poner azúcar. Lo vamos a moler solamente con azúcar. Si se dan cuenta, mis frutos rojos ya tienen, ahí se han ido un poquito desjugando. Vamos a aprovechar ese mismo jugo de la fruta y ya con eso no le vamos a poner más agua, pues. Y lo vamos a moler con azúcar. Mientras Uriel nos ayuda de este lado, yo voy a explicarles cómo se hace la mezcla para nuestro pie, ¿va? Para la mezcla vamos a utilizar queso mascarpone. ¿Me prestas Uriel? Gracias. Para la mezcla vamos a utilizar queso mascarpone. Vamos a utilizar también un poco de leche condensada. Leche condensada, jugo de limón y ralladura de limón. La intención con esto lo pueden hacer tanto en la licuadora, lo pueden hacer con un batidor de globo, lo pueden hacer con un tenedor para ayudarse a machacar el queso. La intención de esto es que nos quede todo muy bien integrado y que no queden como grumos, ¿sale? Entonces lo vamos a revolver acá, lo vamos a mezclar perfectamente. Y ya que lo tenemos todo perfectamente mezclado, lo vamos a meter a refrigeración. A refrigeración lo vamos a meter por un espacio de 3-4 horas, para poder montar nuestro plato, ¿sale? Uriel, ¿me ayudas a mezclarlo bien? Claro. Y bueno, este es un postre un tanto muy típico, muy clásico, es un clásico ya en las familias mexicanas.
Es un postre muy rico. Hay variantes con el queso. Yo acá lo pongo con queso mascarpone porque es un queso que a mí en lo personal me gusta mucho, ¿no? Pero lo pueden hacer con queso crema, si les gusta mucho el queso crema. Lo pueden hacer con queso crema o con algún otro tipo de queso, que más bien su consistencia sea cremosa, ¿sale? Bien, en lo que yo acá ya tengo ya tengo el queso, ya lo tengo frío, ya lo tengo congelado, ya lo tengo un poco frío, listo para emplatar, ¿sale? Y voy a continuar con el emplatado, y es muy fácil. Para el emplatado vamos a necesitar galleta. La galleta sabemos que todo mundo se la pone, ya saben, acá tenemos galleta casera, sabemos que la receta clásica, la receta típica de cómo se monta es la galleta, luego una cama de galleta, luego una cama de quesito y así, ¿no? Hasta terminar con el refractario. Acá nosotros lo vamos a hacer un poco diferente. Voy a poner la galleta, la tengo acá molida y la voy a poner acá en mi pizarra para emplatar. Uriel, ¿tienes la salsita? Claro que sí. Como les decía, esta es galleta casera. Esta es una galleta casera. O igual la pueden conseguir en el supermercado. Es muy fácil de conseguir. Y ya. Bien, ahora el siguiente paso es el paso bueno, es el paso divertido. ¿Qué voy a hacer? Voy a intentar, vamos a sacar, ¿me prestas tu cuchara, Uriel, por favor? Vamos a intentar sacar acá se llama quenelle, vamos a intentar sacarlo. En caso de que se les complique, lo pueden hacer en casa con un scoop, con el scoop clásico para sacar bolitas de helado. Yo sé que en todas las casas tenemos un scoop, lo pueden sacar con eso y servirlo, ¿no? Yo acá lo voy a hacer así. Y por último voy a salsear. Para seguir con la decoración, voy a agregar unas fresas en cuartos. Alguna frambuesa se me ocurre también. Blueberry. Ahí está. Y se me ocurre también ponerle algunos pétalos de flores comestibles. Esto hoy en día me encanta cocinar con flores. Le da mucha vista, le da un toque muy diferente a todos los postres, a todos los platos. Le da otro tipo de gusto, ¿no? Se vuelve más bonito. No porque sea casero tiene que ser común, sino al contrario, lo podemos comer en casa y podemos comer bonito, ¿no? Entonces, ahora acá con las flores le damos un toque elegante, le damos un toque divertido a nuestras comidas y más natural. Y más natural, claro.
Y por acá tengo también un poquito, unos brotecitos de hierbabuena. Y bien, así tenemos nuestro último plato, nuestro postre. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto, es un placer estar con ustedes. Gracias, Uriel, por acompañarme. Muchas gracias por haber invitado a verlo cocinar, chef. Un gusto. Y pues los dejamos con esta vista tan hermosa. ¿Qué le Muchísimas parece, gracias. chef? Muchísimas gracias, Uriel. Yo soy el chef Francisco Rivera. Hasta pronto.